Bueno, dale, No, Alejandro. no, 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 solo darte la bienvenida, como siempre, agradecerte tu generosidad. Yo espero que esto me dure, esta conexión muy escasa que tengo. Me parece que las empresas de telecomunicaciones se la están agarrando conmigo porque se enojaron por lo de los servicios públicos. Así que espero que me dure la conectividad. Mientras tanto, Martín, muchas gracias por acompañarnos una vez más. No, al contrario, al contrario. Si te parece, Alejandro, yo hago una presentación más o Dale, menos, unos, no sé, me llevará 40 minutos, 50 minutos y después abrimos unas preguntas, ¿eh? Para que sea más espectacular. interesante con la participación de todo el mundo. La vez pasada que nos juntamos acá y que conversamos en este espacio, que siempre me invitan y por supuesto lo agradezco mucho, el panorama era, estábamos entrando en la cuarentena. Vamos, recién había empezado a pegar la pandemia en todo el mundo y había muchísima incertidumbre, primero de lo que iba a pasar en el mundo, después lo que finalmente terminó ocurriendo, que tuvimos 180 modelos distintos de manejo de la cuarentena en el mundo, cada país hizo una cosa distinta, y entonces aprendimos mucho. Hoy el panorama es completamente distinto de lo que era hacia unos meses atrás, y por lo tanto también el manejo de la incertidumbre se hizo de otra manera, se redujo mucho la incertidumbre, y eso explica una cosa bastante interesante que está empezando a ocurrir ahora, y que es que, por ejemplo, en Estados Unidos pasaron dos cosas. La primera es que había una primera expectativa de que iba a ser una crisis de B corta bien pronunciada y que iba a salir rápido la economía, y lo que terminó pasando es que la B corta fue un poco más profunda de lo que pensaban al principio. La caída del segundo trimestre fue brutal en Estados Unidos, 9,5 contra el trimestre anterior, no habían caído nunca en esa cantidad en un trimestre. Y lo que ocurrió es que la recuperación fue más lenta de lo que se esperaba. Es decir, y esto pasó en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. Nunca volvieron los países al nivel que tenían antes, ni siquiera en China. Es decir, lo que hicieron fue volver, rebotaron, sí hay una suerte, la forma de una raíz cuadrada, ¿viste? Entonces, donde lo que empezó a pasar ahora es que la gente de Bloomberg decía plateauing o plateauing de la recuperación. O sea, se está haciendo como un plató, como una meseta, ¿no? Se amesetó la recuperación, para decirlo de alguna manera, y se amesetó casi 10 puntos abajo del nivel que tenían las economías antes del coronavirus. Entonces, esa es la primera gran conclusión que aprendimos. La recuperación no fue tan rápida, y de hecho la pérdida del empleo que hubo en la economía de Estados Unidos, el propio presidente de la Reserva Federal dijo que calculaban que recién para el año 2022 la economía iba a tener un 5,5% de desempleo. Una economía que venía de 3,5% de desempleo, era el más bajo de la... Está bien, a ellos los agarró justo en el pico de actividad, desempleo más bajo de los últimos 40 años, eso fue un favor, entonces la crisis los agarró gorditos, para decirlo de alguna manera, y entonces, pero así todo, digamos, calculan que recién para fines del año que viene, principio del otro año, van a estar en un desempleo de 5,5, o sea, volver a la normalidad, aún con un desempleo más alto del que tenían antes, pero en cierta normalidad, una tasa de desempleo razonable les va a llevar un año y medio. O sea que esta es la primera gran lección, no vamos a ir tan rápido como pensar. Si alguien pensaba, para hacerlo más claro todavía, que en febrero la economía iba a ser lo mismo que en febrero de este año y todo iba a haber sido una pesadilla y una suerte de feriado largo, bueno, no es así. Digamos, primera gran conclusión y gran lección, las economías quedan más pobres. Ahora discutimos cuánto cada una y todo lo demás y cómo salimos, ¿no? La segunda gran lección es que en el medio aprendimos muchísimo. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Bueno, cuando golpea la primera ola en el mes de marzo, abril, pero sobre todo marzo en Europa y en Estados Unidos, esencialmente es una ola que con relativamente pocos contagios ocasiona muchas muertes. Y además ocasiona desborde de los sistemas de salud más importantes del mundo. Es decir, acá yo vi muchas discusiones respecto de la importancia que tenía el virus y las comparaciones con otros virus, etcétera, etcétera. Ningún otro virus hizo desbordar el sistema de salud de los principales países del mundo como lo generó esto. O sea, había realmente un problema con el virus. Pero lo interesante es que, sobre todo mirando el caso de Estados Unidos, es que en Estados Unidos ahora viene la segunda ola, y la segunda ola, que ya ahora la vemos con el espejo retrovisor, porque parece que quedó atrás, esa segunda ola de Estados Unidos fue mucho más grande en contagios, pero mucho más baja en la cantidad de muertes. O sea, que ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, el sistema de salud se adaptó mejor, se acostumbró. Sabemos, por ejemplo, hace 4 meses atrás había una discusión de cómo se trataban los casos en terapia intensiva. Entonces, vos tenías una estadística que nadie la quería decir, pero que prácticamente la mitad de la gente que entraba en terapia intensiva no salía. Y eso hace que no haya es un resultado muy interesante ese, porque eso hace que prácticamente no haya correlación entre el nivel del gasto público en salud y la cantidad de muertos en países. Mirá qué paradoja, ¿eh?
Uno pensaría, bueno, los sistemas de salud mejor preparados del mundo tuvieron menos muertos. No, falso. ¿Y por qué no pasó eso? Bueno, en primer lugar, obviamente, porque desbordaron esos sistemas de salud, pero en segundo lugar, porque aún a full con los sistemas de salud, la chance de sobrevida del virus era una vez que vos entrabas en terapia intensiva, sobre todo, por supuesto, población adulta, mayores de 60, comorbilidades, etcétera, o sea, población de riesgo, esa población de riesgo que saturó el sistema de salud no salía, o sea, se moría en el camino. Buena parte de esa población se moría. Bueno, y lo que te decía, se discutía hasta cómo poner el respirador artificial, si convenía ponerlo de una manera, si no convenía, el tipo de medicación que le daban, era aprender sobre la marcha. La prueba de eso es que cuando viene la segunda ola, que es distinta porque además golpea localidades que antes no se habían contagiado, entonces golpea la costa oeste, golpea, bueno, distintos lugares que no se habían contagiado, pero lo interesante es que esa segunda ola, a pesar de ser mucho más intensa en cantidad de casos, no genera casi menos de la mitad de muertes. Y eso también es muy interesante, porque muestra una segunda cosa. Cuando uno mira las B en términos de recuperación, había cierto temor cuando hablamos nosotros la primera vez de que la crisis tuviera forma de W. ¿Qué era la crisis forma de W? Y bueno, si venía una segunda ola, que se creía que era posible porque estaba la experiencia de otras epidemias anteriores que habían generado este patrón de doble pico, y lo que se esperaba era que entonces la economía se iba a ver dos veces afectada. Y la segunda gran lección que vemos es que la economía aprendió, así como aprendió el sistema de salud y aprendió la gente a moverse y a cuidarse un poco mejor, también aprendió la economía, y entonces está la primera B de caída y después empieza la recuperación que sí, se aplana sobre el final, en los últimos 2 meses se aplana la recuperación, pero no hay otra caída. Es decir, a pesar de que hubo una cantidad de casos mucho más grande en Estados Unidos, en este segundo pico que en el primer pico, concentrados además en uno de los sectores más productivos de Estados Unidos, que es la costa oeste de Estados Unidos, lo cierto es que no se paró la economía esta segunda vez. Es decir, no hay una caída en el empleo. Sí, se frenó la recuperación un poco del empleo, cuando uno mira la cantidad de empleo, sí, también hay una B corta en el empleo, y es cierto que en los últimos 2 meses se frenó esa recuperación de la B corta, pero no es cierto que se haya producido la W. Entonces, y esto es una lección muy importante para Argentina, porque ya no hay marcha atrás, digamos, las economías ya no van a parar de vuelta. Ya aprendimos un montón de esta crisis. Y un problema del gobierno argentino, una gran diferencia con los gobiernos de otros países del mundo, es que esto parece que no está tan claro acá. El gobierno sigue encerrado en la lógica esta de la cuarentena eterna y de que no sabe qué hacer y de que hasta que no aparezca la vacuna no podemos volver a las actividades. No, miren, el mundo está empezando a volver a las actividades. Tomemos el caso de las clases, por ejemplo, es un caso polémico, que me gusta mucho. El caso de las clases es muy interesante porque muchos dicen, bueno, mirá la experiencia de Israel que volvió a las clases y después tuvo que... No, Israel volvió a las clases, efectivamente aumentaron los casos, pero aumentaron también la misma semana que volvió a las clases, volvió a las sinagogas y volvió a un montón de actividades. Es muy difícil separar ahí, saber cuál cosa causó qué cosa, y por lo tanto no hay evidencia de que la vuelta a clases haya sido la que haya generado los contagios. Pero lo más interesante es que después Israel entró en receso de invierno y ahora vuelve Israel a las clases en septiembre, tomaron la decisión de volver a las clases, sea cual sea el número de contagiados. O sea, eso ya no se discute. Ya saben que es un sector, lo consideran esencial, y esto también es paradójico en Argentina. Acaba de producirse una definición del gobierno bochando el protocolo que propuso la Ciudad de Buenos Aires para empezar a volver a las aulas en aquellos hogares que no tenían conectividad. Y muchos titulares de algunos diarios de la ciudad y de medios de internet, uno veía triunfo de los docentes, de los gremios docentes. Es increíble que sea el título triunfo de los gremios docentes, porque centralmente lo que están demostrando es que la educación no es un bien esencial. Si la educación fuera un servicio esencial, los docentes no tienen por qué tener ninguna coronita que no tiene un trabajador de un supermercado. Digamos, por lo que me dicen, que algunos me decían cuando yo planteé esto de la educación como sector esencial, me decían, pero por ahí algún docente se contagia. Sí, lo mismo le pasa a cualquier trabajador esencial. Un trabajador de cualquier actividad esencial tiene algún riesgo de contagio, por supuesto. El trabajador que está en un supermercado, el que está en un local, el que está en un cajero de un banco, todo trabajador tiene algún riesgo. Pero la discusión es si la sociedad considera que es esencial o no es esencial. Y a mí me parece particularmente dramático el tema de la educación, particularmente dramático. Primero, porque hay un montón de evidencia científica, hay un premio Nobel que se llama Heckman, que muchos de ustedes conocen y otros no, los que no lo conocen les invito a que empiecen a googlear un poco las investigaciones, que entre otras cosas ganó buena parte de sus investigaciones por la forma en que aplicó econometría para demostrar
que las inversiones en educación temprana, lo que se llama educación inicial, las inversiones en educación inicial son las de tasa de retorno más altas de todo el sistema educativo. Y que además son las que hacen la gran diferencia en términos de igualar oportunidades, tanto en términos académicos como en términos laborales. O sea, hay una evidencia abrumadora de que los chicos que pierden la educación inicial son chicos que tienen menos chance de terminar después la educación secundaria y entrar en la universidad, y son chicos que tienen menos oportunidades después en el mercado laboral. Entonces, si hay un consenso casi universal respecto de la importancia de la inversión en educación y del capital humano como una de las formas de capital más importantes que puede tener una sociedad, y hasta hay un cierto reconocimiento de la importancia de los estados en subsidiar eso, que corta transversal, porque después estará la discusión de si subsidiar la demanda o subsidiar la oferta, si vouchers o si subsidio las... Pero en general hay un consenso casi universal en que es una inversión importante para la sociedad y que el Estado tiene que hacer lo posible para cooperar en que haya mayores niveles de inversión. Y en esta sociedad lo que estamos tomando la decisión es de hundir esa inversión y de pararla directamente. Y más, las decisiones de las autoridades son pro política, pro hacer política con los gremios. Entonces, el papelón que hizo el ministro de Educación ayer en un Zoom con los gremios diciendo, bueno, al final nos pusimos de acuerdo y no vamos a volver nada. El presidente diciendo cuando empezó la pandemia, el regreso a las clases es mi última prioridad, digamos, es casi un sincericidio, ¿no? Esa es una declaración real, búsquenla, están en internet, la declaración del presidente diciendo el regreso a las clases es mi última prioridad. Entonces, hay una secuela de largo plazo de esta crisis, hay una secuela de largo plazo, vamos a tardar, como dije recién, más de un año en volver a una relativa normalidad, probablemente todo el año que viene nos va a llevar, y encima hay una secuela de largo plazo para economías que no supieron, no pudieron o no estuvieron a la altura de resolver la cuestión de la educación. Y es algo que en general en el mundo se está saldando y están volviendo en todos lados. Inclusive el caso de Alemania también es paradigmático en ese sentido. En Alemania, pues, en Alemania estamos teniendo un experimento natural extraordinario, lo que en ciencias sociales se llama un experimento natural. ¿Y cuál es el experimento natural? Bueno, ellos tienen un calendario académico escalonado por distrito, van abriendo el sistema educativo en cada distrito, y eso nos permite ver si efectivamente hay una ola de contagios que va sucediendo a la apertura del sistema escolar en cada distrito. Con lo cual prácticamente para dentro de 15 días, 20 días, nosotros vamos a saber con precisión si es que efectivamente esa reapertura de la educación en contextos en los cuales hay muchos casos, porque este era el otro planteo de acá, che, pero justo nos agarran nosotros con muchos casos. Mirá, en Alemania hay un brote, hay un rebrote, y están tomando la decisión de volver igual. Quiero decir, la prioridad es la educación. Por supuesto, no vas a volver con la población de riesgo, hay que cuidar a la población de riesgo, hay que volver con protocolos, es decir, hay que cuidarse. Esta idea de el virus es una mentira, es un delirio astronómico que también hay que desterrar, digamos. El virus es peligroso, es contagioso y hay que cuidarse, pero tenemos que aprender a vivir con el virus. Y una de las lecciones de este segundo pico en Estados Unidos y de lo que está pasando con la educación en Europa, y en general lo que está pasando con la economía del mundo, es que la economía está aprendiendo a convivir con el coronavirus. Dicho eso, vamos ahora al fenómeno argentino. En Argentina, nosotros tenemos un problema adicional, que yo lo planteé, lo anticipé, y efectivamente no lo digo porque lo haya hecho yo, lo habían dicho varios colegas también. Era medio cantado que nos agarraba a nosotros mal parados la crisis de coronavirus, porque en general, si bien el coronavirus empezó siendo un shock de oferta muy fuerte, después terminó siendo un shock de demanda también, o sea, se juntaron los dos efectos. Shock de oferta porque, bueno, cayó el meteorito, se contagió todo el mundo, o los gobiernos cerraron la canilla y no se podía producir, entonces, bueno, eso es un shock de oferta. Y shock de demanda porque un montón de la población se quedó sin ingresos. Los datos de la ciudad de Buenos Aires de empleo son escalofriantes. Todavía el índice recién los vamos a conocer en septiembre, los datos de empleo, de lo que pasó. Pero los datos de empleo de la ciudad de Buenos Aires muestran una caída de la tasa de empleo de 10 puntos porcentuales. Dicho de otra manera, para que sea todavía más claro. Antes de la pandemia trabajaba en la ciudad de Buenos Aires el 50% de la población. Es cierto, justo es la jurisdicción que tiene la tasa de empleo más alta del país. Tiene tasa de empleo casi europeas. En el mundo trabaja más cerca del 60% en realidad. Trabaja 56-57% de la población. En Buenos Aires, 50% de la población. Total país, 42% da ese número, ¿no? La tasa de empleo. Pero acá daba 50% antes de la pandemia, y después, cuando aparecieron los datos del segundo trimestre, cayó a 40%. O sea, de estar trabajando el 50% de la población, vas a estar trabajando el 40% de la población.
Y eso es un problema que debería haber hecho saltar la tasa de desempleo, la podría haber hecho saltar a 29%. Si no la hizo volar por los aires, solamente subió a 14,7 en la ciudad de Buenos Aires, fue porque al mismo tiempo cayó la tasa de actividad, o sea, al mismo tiempo la gente que quedaba desempleada no salió a buscar trabajo. Y esto mucho tiene que ver obviamente con el shock de oferta, como la economía está cerrada, la canilla está cerrada, ¿para qué voy a poner el vasito a ver si sale agua si ya sé que no hay agua porque está cerrada la canilla? Digamos, en un ejemplo muy concreto, si yo me quedé sin laburo porque era mozo, o barman, o cocinero, o cualquier actividad de los rubros que están cerrados por decisión del propio gobierno, y por más que yo salga a buscar, no voy a conseguir laburo en ninguna parte porque están todos los restaurantes cerrados. No es que me quedé sin laburo porque se fundió mi restaurante. Entonces no tiene sentido que salga a buscar. Y ahí hay un problema porque cuando abran la canilla de vuelta, va a quedar al descubierto eso. Y hay un montón de gente que está sin empleo ahora, que va a salir a buscar empleo. Y entonces, y normalmente, aun cuando la economía pueda absorber alguno de esos empleos, todos sabemos que la velocidad a la cual vuelve la gente a buscar empleo es más rápida que la velocidad a la cual los empleos empiezan a aparecer. Con lo cual vamos a tener un tercer y cuarto trimestre del año muy, muy complicados en términos de desempleo ahora. Probablemente menos complicados en términos de empleo, miren qué paradoja, probablemente más gente trabajando que en el segundo trimestre de este año, pero paradójicamente más gente desempleada porque buena parte de la gente que perdió trabajo ahora sí va a ir a buscar. Y entonces vamos a ver niveles de desempleo bastante altos. Pero yo decía, a nosotros nos agarró en un contexto donde ya veníamos en recesión y donde nosotros las dos principales herramientas que tiene el mundo para contrastar estos dos shocks de oferta y de demanda fuertes fueron política fiscal y política monetaria. Abundante, ilimitada. Al principio parecía, daba la sensación inclusive, que el soberano de Estados Unidos, la Reserva Federal, etcétera, todo lo podía. Y que por lo tanto podía emitir la cantidad de dólares que quisiera, que no iba a generar ningún problema. Decía, mira, qué raro que no haya inflación en el mundo, qué notable. Claro, una crisis fenomenal, con contracción de la demanda espectacular, con contracción, entonces obviamente era una crisis más bien deflacionaria en todo el mundo, bajó la inflación hasta en Venezuela, muchachos. Esto es cierto, bajó la inflación hasta en Venezuela, no hay ningún país del mundo donde haya subido la inflación. Entonces, claro, es obvio, es una crisis en general deflacionaria. Pero daba la sensación que el mundo entero confiaba en los dólares y que la gente todo lo que quería era liquidez en dólares y que entonces no importaba y el Banco Central, mejor dicho, sí, el Banco Central Europeo también y la Reserva Federal podían emitir todo lo que querían. Y ya empezamos a ver ese agotamiento. Cuando empezó el segundo pico de coronavirus en Estados Unidos, el dólar se empezó a debilitar. Entonces lo que vimos en el mundo es que desde mayo en adelante el dólar perdió casi 10% de su valor y el dólar subió de un piso de 1.500, 1.600 a casi 2.000. El oro. Entonces se cayó el dólar casi 10% y la contracara es que casi como espejo subió el oro. O sea, la gente buscó resguardo en otra cosa que no fuera la moneda porque se dio cuenta que había un límite. La política monetaria expansiva de Estados Unidos tuvo un límite. Y de ahí que esté tan sensible lo que pasa con el dólar, en el índice de dólares y con el precio del oro, esté tan sensible con lo que pasa con el coronavirus en Estados Unidos. Y cuando ven que la curva empieza a ceder, en general ahora el oro afloja también. Porque un poco lo que pasó en esta segunda ola es que llegó al límite la expansión monetaria de Estados Unidos. Y el mercado lo que dijo, bueno, hasta acá, ya no queremos más dólares, ya está. Ya cualquier dólar que emitas empieza a rebalsar y se empieza a ir entonces a otro activo, particularmente al oro. Pero nosotros tenemos un problema más grave todavía, porque nosotros no tenemos la tolerancia al nivel de emisión que tuvo Estados Unidos o al que tuvo Europa. Nosotros no tenemos esa tolerancia. Si nosotros emitimos algo que la gente no quiere, y como emitimos algo que la gente no quiere, tenemos un problema adicional. Toda nuestra política monetaria es inflacionaria. Después discutimos que empieza a inflacionar. Si primero los activos, como siempre ocurre, como está ocurriendo, los activos financieros, después lo viene y ahora me voy a meter en ese debate. Pero claramente la política monetaria argentina, a diferencia de políticas monetarias de países que sí tienen moneda, obviamente es inflacionaria. Y encima nosotros tampoco tenemos crédito, porque lo que han hecho buena parte de los países del mundo es esencialmente contrarrestar esto usando crédito. Entonces, mira, crédito ilimitado también, y estos programas existieron, algunos que por ahí no vieron mucho lo que pasó en el resto del mundo, creen que lo del IFE y lo del ATP es medio sui generis o versión criolla, pero estos programas existieron en todo el país del mundo.
con nombre distinto, con versiones distintas, pero esencialmente todos los países del mundo hicieron algo de esos dos programas. Estados Unidos hizo en Estados Unidos, si vos te quedabas desempleado, que siempre teníamos los subsidios de desempleo en Estados Unidos, el seguro de desempleo es entre 350 y 400 dólares semanales dependiendo del estado. Pero en esta oportunidad, si vos te quedabas desempleado, no solo cobrabas esos 400 dólares semanales, sino que además pusieron un plus COVID para desempleados de 600 dólares por semana. O sea que para vos en Estados Unidos, en los últimos 2 meses, era más negocio quedarte desempleado que no quedarte desempleado, ganabas 4.000 dólares por mes, desempleado. Digamos. O sea, toda la carne en el asador. Dijeron, acá no se va a caer la economía porque la gente deje de consumir porque no tenga plata en el bolsillo. Eso, si eso puede pasar, no va a pasar. Y acá no se va a caer ninguna empresa porque no pueda financiarse, porque no tenga liquidez a tasa cero, tampoco va a pasar. Digamos. Esa fue la decisión de Europa y de Estados Unidos. Nosotros no podemos hacer eso, obviamente, porque no tenemos crédito ni moneda. Y acá esto es fundamental. Porque cuando algunos, como en mi caso particular, parecemos medio obsesivos con el tema de la inflación, y si uno ve, dice, este pibe, ¿qué le pasa que siempre está tan obsesivo con el tema de la inflación? ¿Y por qué? Algunos dicen, bueno, en realidad si aumentan los salarios lo mismo que aumenta la inflación, no pasa nada con tener un poco de inflación. O la famosa frase, peor todavía, esa frase de, bueno, un poco de inflación inclusive hace bien, digamos, ¿no? Porque licúa algo las deudas y sanea, bueno, eso es tremendo y lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo ahora. Si había una oportunidad, lamentable el experimento, ¿no? Porque la verdad que ojalá no hubiera pasado esto. Pero si hay un experimento que dejó al desnudo la consecuencia negativa de que un país no tenga crédito y que un país no tenga moneda es la del COVID. El COVID está mostrando a todos nuestros principales vecinos colocando deuda, la plata te la regalan en el mundo, aún con un poco más de riesgo país están colocando deuda al 2, al 3, al 4, al 5%, y nosotros no podemos colocar deuda, entonces tenemos que financiarnos con emisión todo el déficit que tenemos. Y la cuarentena más COVID, porque acá son las dos cosas, no es solamente COVID, es cuarentena más COVID, las dos cosas, están generando una doble Nelson en las finanzas públicas. ¿Sí? Lo cual es bastante obvio. Por un lado le pegan a los ingresos, porque si yo cierro la canilla no va a salir agua, y si no hay agua, el impuesto al agua no va a recaudar, ¿no? Entonces, evidentemente, los recursos del Estado caen. Pero además, los gastos del Estado crecen porque hay que financiar el IFE, hay que financiar los ATP, etcétera, etcétera, con lo cual tenés un déficit pandémico, para llamarlo de alguna manera, que está en el orden de los 250.000 millones de pesos mensuales. El último mes es cierto, dio un poquito más bajo, dio 188, esencialmente porque durante julio no se pagó IFE. Se va a pagar ahora en agosto y vamos a ver de vuelta el déficit volviendo arriba de los 200.000 millones en agosto. La expectativa es que esto termine lo más rápido que sea posible, porque entonces podemos volver a un nivel más parecido al de marzo. Insisto, no vamos a volver al nivel de marzo, vamos a estar un escalón abajo. Pero en marzo la economía tenía 160.000 millones de déficit, quiero decir, no es que la economía estaba saneada en marzo. En marzo la economía ya tenía, o sea que nuestra mejor apuesta es volver a un nivel de déficit de 150.000 millones de pesos año, que nos ponen en una emisión en el segundo semestre del año de 1 billón con B larga de pesos. Y nuestra peor expectativa es un déficit más grande porque no logramos salir de la cuarentena / pandemia, y por lo tanto el déficit termina más cerca de 1,5 billones. Esos son hoy el panorama para los meses que quedan del año. Con un problema obvio. Digamos, hay tantos pesos en la economía, que es lo que hizo el Banco Central con tanto excedente de pesos, 2/3 partes de los pesos que sobraban en la economía los aspiró con las LELIQ. Y otra tercera parte se fue al circulante. Primero me voy a ocupar de la parte que se fue a los LELIQ. Claro, eso como ustedes saben, es un pasivo monetario remunerado del Banco Central, es pan para hoy, hambre para mañana, digamos, ¿no? O sea, el problema que nos genera, en el momento, si vos querés, yo alguna vez lo puse en esta expresión que me parece que es la más ilustrativa, ¿no? Las LELIQ son una suerte de inflación en cuotas. O sea, vos tenías, por el shock de emisión, hubieras tenido un salto probablemente hiperinflacionario o de una altísima inflación durante este año, y vos lo que haces es ponerle LELIQ, y tu expectativa es, bueno, toda esta emisión que voy a emitir ahora no va a ser para siempre, esto es pandémico, es un stock, va a ser este año, digamos, 1,5 billones, o agreguémosle el otro billón, 2,5 billones en todo el año, ponele 3 billones si sos pesimista. Ese va a ser todo nuestro problema. En vez de que esos 3 billones impacten este año en el dólar, en la inflación, etc.,
los voy a ir soltando en cuotas, ahora 12, en los años que siguen. Al soltarlo en los años que siguen, el piso de inflación va a ser más alto en los años que siguen, pero voy a evitar una hiper. Digamos, esa es la lógica de la LELIQ. La única posibilidad de que eso no ocurra es que la economía de acá a que vos tenés que empezar a soltar en cuotas esos pesos se vaya monetizando. ¿Qué quiere decir? Que aumente el nivel de actividad en la economía y ese aumento del nivel de actividad requiera más pesos y eso a vos te permita ir soltando esos pesos sin renovar todas las LELIQ a cada uno de los vencimientos. Entonces, una parte de la cuota del LELIQ de ese mes no la renuevo, la voy largando a la calle y no me genera un problema inflacionario porque hay una remonetización de la economía a salida de la crisis, digamos. Y esto tiene algún asidero. Efectivamente, si el gobierno lograra una reactivación de la economía más o menos importante, en general los procesos de reactivación de la economía son remonetizantes. O sea que digamos, esta es la expectativa del gobierno y algún asidero tiene. El problema es de magnitudes, ¿no? El problema es de magnitudes. De hecho, y acá voy a hacer un punto muy interesante, que mucha gente probablemente no, en los medios se comenta poco. De hecho, el gobierno, en el medio de la pandemia, está haciendo un ajuste fiscal feroz, aunque a ustedes no les parezca. El 50% del gasto del gobierno, como ustedes saben, es gasto previsional, entre la ANSES, para decirlo más, para ponerle un nombre, ANSES, ahí están las jubilaciones, pensiones, asignaciones, todo lo demás. Bueno, a ese gasto le pegaron 3 recortes sucesivos, en el mes de marzo, en el mes de junio y en el mes de septiembre, y le van a pegar un recorte más en el mes de diciembre. Hasta ahora los 3 recortes recortaron 10% el gasto ese. Y el recorte de diciembre le va a sacar 2 puntitos más. Así que finalmente el gobierno, fíjense qué paradoja, ¿no? Esto lo dije en joda el otro día en un programa, pero es en serio. El gobierno llegó diciendo que le iba a pagar a los jubilados con la plata de la LELIQ y terminó pagando la LELIQ con la plata de los jubilados. Parece joda, pero es real esto. Entonces, esencialmente el gobierno está ajustando el 50% de su gasto público, que es el gasto que tiene que ver con la ANSES, y le recortó 12 puntos en lo que, digamos, 10 puntos en lo que va del año y le va a recortar 2 puntos más a fin de año. Tan es así que el gasto previsional, el total del gasto de prestaciones sociales del gobierno crece, digamos, para hacerlo más gráfico, el gasto público total del gobierno crece al 59% en el último dato fiscal del mes de julio, 59%. Pero el gasto, cuando limpias ahí, sacás el gasto COVID y dejás solamente el gasto de prestaciones sociales del gobierno, crecen al 39%. Contra una inflación del 42%, quiere decir que el gobierno finalmente está licuando, no tanto, es cierto, tampoco, bueno, no le pidamos al gobierno que, pero está licuando, está creciendo el gasto previsional del gobierno, está creciendo al 39% contra una inflación de 42%. Y arriba de eso, el segundo gasto importante sobre el cual podía hacer algo el gobierno, es aproximadamente el 13% del presupuesto del gobierno, son los salarios públicos. Estoy hablando del sector público nacional, pero el ajuste en las provincias es todavía más dramático por esta partida, porque los salarios en las provincias son entre 60 y 70%. Y como ustedes están viendo en todas las provincias, calculo que en Santa Fe no es la excepción y muchos de ustedes son de Santa Fe, lo que está ocurriendo es que esencialmente el gobierno congeló salario para todo el mundo, digamos. Las paritarias este año son una carnicería. El mejor gremio que negocia paritaria en la Argentina, que es camionero, que negocia con la escopeta, consiguió 30%. El segundo mejor gremio que negocia en la Argentina, que es bancario, consiguió 26%. De ahí para abajo. Lo que están haciendo la mayoría de los gremios de la Argentina es sumas no remunerativas, cuotas, veremos, un bono, digamos. Y el sector público está demorando todas las negociaciones salariales y está compensando a los trabajadores con alguna suerte también de bonos no remunerativos, etcétera, etcétera. O sea, cuando miremos punta a punta, los salarios del sector público, que ya venían siendo ajustados, esto es algo de las cosas que a veces cuando nos ponemos más puristas que el Papa no la vemos, pero es cierto que el gobierno anterior había ajustado mucho los salarios del sector público. Y este gobierno los va a ajustar más aún. En un año como este, los salarios del sector público, punta a punta, van a terminar cayendo. En términos reales, probablemente entre 10 y 15 puntos. Vamos a ver cuánto. Pero probablemente entre 10 y 15 puntos. Quiero decir, entre el 50% del gasto que es el gasto social del gobierno y el 15% casi, un poquito menos, 13% que son salarios, prácticamente 2/3 partes del gasto público del gobierno se está ajustando. Entonces, no es que el gobierno no está teniendo en cuenta la salida de la pandemia, la está teniendo en cuenta. Mi preocupación es que se le está alargando mucho la pandemia. Y mientras más se le alarga la pandemia y más se le alarga la cuarentena, más tiene este déficit pandémico de 250.000 millones, peso más, peso menos, y más grande se le está haciendo la bola que o va la LELIQ o va al circulante.
Y con la mitad que va el circulante, el gobierno trata de tapar todo el sol con las manos. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, el dólar lo controlo yo. Entonces lo voy a hacer aumentar, pero aumenta en todo el año 22%. No va a aumentar ni en pedo el 50% que aumentó el circulante. Va a aumentar el resto de los precios, tarifas no aumentó nada. Y tiene una a favor para no aumentar las tarifas. Ojo con esto también. ¿Por qué tiene una a favor para no aumentar las tarifas? Acá vamos a verlo con el tema de las naftas. Las naftas finalmente subieron, pero porque paradójicamente, estas cosas increíbles de la Argentina, ustedes saben que las naftas subieron porque subió un impuesto a las naftas. O sea, no subieron como uno pensaba, bueno, ha subido las naftas porque sube el petróleo, porque sube el dólar. No, esa cuenta da para abajo. O sea, la ventaja a favor del gobierno en el control de las tarifas energéticas de la Argentina es que la energía es más barata en el mundo por culpa de la pandemia. Entonces eso le viene bárbaro, porque si el gobierno tiene que salir del congelamiento de tarifas, no necesita hacer una recomposición grande de tarifas, sale casi dejando las tarifas como están. De hecho, si vos te mirás cuánto aumentó el precio del petróleo, mejor dicho, cuánto cayó el precio del petróleo y cuánto aumentó el precio del dólar desde diciembre para acá, en realidad la nafta tendría que bajar, no subir. Es la que tendría que bajar. Así todo subió 6% en la semana pasada, 4 o 5 en promedio, 6 en Cava. Y la razón por la que subió es que en marzo habían empezado a aplicar el impuesto a la transferencia de los combustibles, un impuesto a los combustibles, el impuesto a los combustibles líquidos, creo que se llama, ICL, si no estoy equivocado. Es decir, había un aumento de impuestos que empezó a correr en el mes de marzo, se lo hicieron comer a las empresas y no lo podían trasladar a precios, y recién le permitieron que lo trasladen a precios ahora. O sea, la lógica del gobierno, en el medio de una pandemia, tendría que haber sido, no, retiramos el impuesto ese, está bien, no lo trasladen, lo retiramos nosotros. No, obviamente no retiraron ningún impuesto. Otra constante de lo que pasó en la pandemia, que obviamente no retiraron ningún impuesto. Paradójicamente, en Argentina, es el único país del mundo en el cual en toda esta crisis subió la nafta. Y subió no porque haya más plata para las empresas, porque haya subido algún costo de algunas empresas, sino esencialmente por una cuestión impositiva. Increíble. Pero bueno, eso le da algo de changüí al gobierno, como le decía yo, respecto de acomodar la tarifa. Pero así todo, el gobierno tiene atados un montón de precios. Entonces, los salarios los tengo medio fijos, porque los manejo los gremios, no doy paritaria, no hace, las jubilaciones las estoy recortando, los precios de las tarifas los controlo todo yo, encima tengo precios máximos en un montón de alimentos, con lo cual los tengo controlados, o los otros compré entre precios cuidados y precios máximos, tengo controlados más de 4.000 alimentos en Argentina. Entonces yo tengo control, y como controlo además el precio del dólar, porque también lo tengo controlado, la mayoría de los precios importantes de la economía los tengo controlados, la tasa de interés también la tengo controlada. Quiero decir, quedan muy pocos precios de la economía que no esté controlando el gobierno. Todo el mundo sabe esta película, no necesito contársela a ustedes porque todos han estudiado mucho de estos temas y son leídos sobre estos temas. Ustedes saben que para los precios se cumple esto mismo que para las mentiras, ¿no? Es decir, uno puede controlar un precio durante mucho tiempo, puede controlar muchos precios durante poco tiempo, lo que no puede nunca hacer es controlar muchos precios durante mucho tiempo. Esto es un problema grave, un problema grave. ¿Por qué? Porque la señal de precio tiene un rol que queda ahora en evidencia con el debate de las telco y de la tecnología, empresas de tecnología de la información, con el decreto vergonzoso este del gobierno. Porque esencialmente lo que hace el decreto del gobierno y la misma razón, si ustedes se fijan, hay un tema interesante para dar el debate acá cultural en Argentina, para dar el debate cultural de la Argentina. La razón por la cual ese decreto pasa y la gente lo banca, porque obviamente la gente dice, mejor, me congelan la tarifa, buenísimo, que siga el decreto este. Las mismas razones, este decreto es primo hermano de la ley de alquileres. ¿Por qué primo hermano de la ley de alquileres? Porque tiene la misma particularidad de producir el resultado contrario del que busca. Y tiene la particularidad de que se consigue, se aprueba y tiene consenso en la legislatura, o en este caso en el decreto, y veremos después si lo baja la bicameral, no lo va a bajar, obviamente. Tiene consenso legislativo porque no comprendemos cómo funciona el sistema de precios y el rol que tiene el sistema de precios en una economía. Si nosotros comprendiéramos eso y lo educáramos y fuéramos sacerdotes de educar el funcionamiento del sistema de precios en la economía, este tipo de cosas no pasarían en Argentina. No, ¿por qué? Porque me dice, ¿te parece bien a vos que el gobierno controle el precio de X bien? No importa. Yo te decía, bueno, decime para qué sirve el precio de ese X bien. Si yo voy al mecánico y me dice, el mecánico abre el motor y dice, ¿te parece que saque el parafuso trifásico que está acá, que lo veo que está medio jodido? Y yo no sé nada de mecánica. Yo lo primero que voy a mirar y le voy a decir, ¿y para qué sirve eso?
Porque si el tipo me dice que eso sirve para tirar un poquito de agüita en el costado de la ventanita, bueno, sacalo. Ahora si el tipo me dice, no, mira, eso sirve para que no se caliente el motor, mira, entonces no se lo saque, porque si se lo saca vamos a tener se me va a fundir el auto, ¿entendés? Entonces, la primera pregunta, si a mí me dicen, mira, voy a sacar esto, yo digo, ¿para qué sirve? Entonces, acá el gobierno dice, voy a sacar los precios. Esencialmente lo que está haciendo, más allá de congelar el precio, que es lo que está circulando en los medios, eso es transitorio hasta diciembre, supuestamente, y ponele por la pandemia, pero después el gobierno lo que hace es sacar de la órbita del mercado el sistema de precios y ponérselo en la órbita del Estado. Ahora el Estado va a decidir cuánto sale la telefonía, cuánto sale Internet, etcétera, etcétera. Y sacar el sistema de precios de la órbita del mercado y ponerlo en el Estado nos genera un problema, que es que ¿para qué sirve ese sistema de precios? Y el sistema de precios esencialmente sirve como un sistema de señales. Pero yo le doy una señal a la economía de lo que tiene que hacer con los recursos. Y el problema es que en algunos sectores no se nota. Digamos, en algunos sectores se nota por cantidad de manera instantánea. Y en otros por calidad, y la calidad se va deteriorando con más largo plazo o menos largo plazo. Voy a nombrar 3 ejemplos. Yo fijo mañana el precio de las carnes, que fue lo que quiso hacer Moreno. Resultado, no hay carnes. O cuando quisieron fijar el precio de la nafta, resultados se quedaron sin naftas en un momento. O cuando quisieron fijar el precio de la energía, resultados se quedaron sin energía. Digamos, cuando yo quiero fijar el precio de un bien, está claro, rápidamente genero escasez en ese mercado. Se termina el problema y ya es de manual casi. Cuando yo quiero fijar en un servicio, depende el plazo en el cual lo estoy haciendo. Bueno, el segundo ejemplo que iba a vender es el de la salud, el servicio de salud. El servicio de salud, el ajuste por calidad. Entonces, el otro día estaba dando una conferencia para prestadores de salud, para un montón de empresas del sector, y todos me decían lo mismo. La pregunta decía, mira, me preguntaban primero qué iba a pasar con el sistema de precios, si le iban a permitir, iban a flexibilizar el funcionamiento de los precios de la salud, si le iban a permitir aumento, etcétera, y lo que lamentablemente les tuve que decir, a pesar de que me estaban pagando por la conferencia, miren muchachos, lo lamento, pero lo más probable es que no, porque viendo cómo son las cosas y el problema que tiene el gobierno, de que tiene una masa de peso que a algún lugar se le va a ir, va a tratar de tapar todos los agujeros. Entonces, el precio que el gobierno controle es un precio que es muy difícil que el gobierno deja que se mueva. O se va a mover seguro por debajo de la inflación. Entonces, ¿y eso qué problema puede generar en el sector de cada uno de ustedes? Le empecé a preguntar y todos dijeron, mira, nosotros no vamos a cerrar por esto. Lo que va a pasar es que vos vas a ir a pedir un turno para hacerte X cosa y te van a dar el turno para dentro de 4 meses. Vamos, va a ser el ajuste por calidad. Y esto es muy fácil, el ajuste por calidad en buena parte de los servicios. Y en el caso de los servicios de Internet, concretamente que estamos hablando de telefonía, lo que va a pasar es que no se va a notar ahora. Digamos, no se va a notar ahora. Va a empezar a bajar la inversión, va a empezar a bajar la calidad del servicio, entonces vos vas gradualmente, tu servicio va a ir convergiendo a lo que era para atrás, a lo que era la conectividad hace 2 o 3. ¿Ustedes se acuerdan que hace 3 o 4 años no se podía hablar por teléfono antes de que se pusiera 4G en Argentina? No se podía hablar, en un momento ya la gente había renunciado a hablar por teléfono. Antes de 4G no se podía hablar. Bueno, ahora se puede hablar de vuelta. ¿Qué va a pasar? Vamos a volver de vuelta para atrás. Y no es que de golpe mañana no vamos a poder hablar por teléfono. Y eso es una de las consecuencias del adulteramiento del sistema de precios más perversa que tiene y que juega a favor de los populismos, que es que, vamos, el alcohol es más honesto, por ejemplo. Si vos te tomás una botella de whisky, te agarra una resaca casi instantánea. Entonces vos asociás una cosa con la otra casi rápidamente, vos decís, mira, no, tengo que aflojarle el chupi porque esto me hace mal, digamos, no, mira cómo termino. Pero acá no. Acá el lapso de tiempo que hay hasta que se rompe y hasta que se empieza a notar la carencia de calidad puede demorar un tiempo. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo, durante la cuarentena, la medición, hay un sitio de internet que se llama cable.co.uk, ¿no? Ese sitio de internet hace la comparación de los servicios de internet y de telefonía de todo el mundo. Precios y calidad. Es un sitio sensacional. En ese sitio, si vos mirás, vas a ver que en Argentina la calidad del servicio de internet cayó 11% desde que empezó la cuarentena, lo cual era de manual también, obviamente. La gente se queda en casa, todo se hace por internet, obviamente saturaste un poco la demanda, la inversión no llega a cubrir eso, la capacidad no llega a abastecer la demanda, y entonces obviamente se deteriora la calidad del servicio. Todos tardamos más en bajar archivos, pero cayó 11%. Ahora, si yo hago una encuesta en la calle, ¿usted siente que la internet anda más lento que hace 5 meses atrás? No sé, qué sé yo. Sí, por ahí bajando un archivo, si te pones a comparar, pero ya te olvidaste de cómo andaba internet hace 5 meses atrás. Te vas acostumbrando a la decadencia. La decadencia es un poquito más cada uno. Es como cuando empezás a tener problemas de sobrepeso. Vos te comés 2 kilitos, no pasa nada, 2 kilitos no pasa nada. Cuando mirás la foto de hace un año, decís, uy, me cargué 15 kilos. ¿Viste? La cuarentena fue así con todo, y me incluyo.
Yo me cargué 4 kilitos en la cuarentena. No, no pasa nada, una media luna, qué sé yo. Cuando en un momento miré las 2 fotos dije, ¿qué pasó acá? Claro. Entonces, ahí hay un problema, que es que el gobierno tiene un montón de pesos, la otra mitad, la otra tercera parte, estos 500.000 millones de pesos que ya están en el circulante, se filtran por todos lados. ¿Y a dónde se filtran? La gente que no quiere pesos busca cualquier cosa alternativa al peso. Entonces buscan dólares primero. Entonces le están llenando la cara de dedo al Banco Central por todos lados con los dólares. Entonces tuvimos este semestre la mitad de superávit de cuenta corriente del que habíamos tenido el semestre anterior. La mitad, a pesar de que tenemos un tipo de cambio más alto. Tenemos un superávit que es la mitad de cuenta corriente que tuvimos. Y eso que tenemos, la principal cuenta de la cuenta corriente cerrada, que es la cuenta de viajes. Cuando abran la cuenta de viajes, de hecho, buena parte de las limitaciones que está poniendo el gobierno en la cuenta de viajes, en realidad tiene que ver más con este problema de que no tiene dólares el gobierno, porque no es que no hay dólares en la economía, no lo tiene el gobierno, y no lo va a tener con el mecanismo cambiario que tiene, porque tiene un mecanismo cambiario perverso. Y ahora voy al funcionamiento del mecanismo cambiario. Pero esencialmente el gobierno está con el argumento de la cuarentena, que el miedo, los contagios y qué sé yo. Cuando no había ningún contagio acá y había muchos afuera, tenía alguna lógica esto de cerrar los aeropuertos. Ahora que hay más contagio acá que afuera, la verdad que no tiene tanta lógica. Es más probable que venga gente menos contagiada de afuera. Es más, que se difunda más. Preferiría tener a la población llena de extranjeros que van a estar menos contagiados que nosotros, seguro. Digamos. No hay ningún lugar, casi estamos en el top de los 10 países que tienen más contagios diarios y más muertes diarias. Así que realmente no tiene mucho sentido ahora tener todos los aeropuertos cerrados, pero sí tienen un sentido, que es que el gobierno necesita que pase el verano. Esencialmente necesita que no se vaya nadie de vacaciones este verano afuera. Porque si el verano abre, si el verano el gobierno abre la canilla y deja que vos te vayas a Uruguay, a Brasil, o donde sea, le llenan la cara de dedo en la cuenta corriente. En la cuenta corriente, no en la cuenta capital. Y en la cuenta capital es completamente insostenible el modelo. Vamos, y la cuenta corriente, y cierro con la cuenta corriente primero, la cuenta corriente también es insostenible a este nivel. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio real bilateral contra Brasil está hecho pelota. En toda la región, la consecuencia principal que tuvo la cuarentena en toda la región generó salida de capitales y generó caída de precios de commodities. Y eso hizo que todos los países de la región devaluaran, todos devaluaron. En Brasil un dólar salía 4 mangos a principio, 4 reales a principio de año, ahora sale 5,60. Para irnos al nivel de tipo de cambio real que teníamos con Brasil a principio de año, nosotros nos tenemos que ir a un dólar de 92. Un dólar de 92 necesitamos para equilibrarnos con Brasil y que no nos llenen la cara de dedos o en Camboriú, digamos, ¿no? O sea, para hacerlo esto de otra manera más gráfica para la gente que tiene menos formación en economía. Para estar igualados en la relación de precio que tenía Mar del Plata con Florianópolis en el verano pasado, para que sea la misma que la que tenía el verano pasado, este verano tendría que estar el dólar en 92. Con el dólar que tenemos ahora estamos 23% más barato de lo que estábamos el año... Está Brasil 23% más barato, quiero decir. O sea, nosotros estamos imposible para que venga nadie y además todo el mundo se quiere ir porque sale más barato veranear afuera. Quiero decir, es insostenible. Todas las veces, si ustedes revisan para atrás en la historia, siempre que Brasil corrigió su tipo de cambio y hizo una devaluación, tarde o temprano Argentina tuvo que devaluar. Aguantó, lo más que aguantó fue durante la convertibilidad en el 99, la devaluación del 99 de Brasil, porque teníamos el tipo de cambio 1 a 1. Y así todo reventó la convertibilidad. Ese fue el principio de la caída de la convertibilidad, si bien tenía muchos problemas, es para otra charla de otro día, pero la gota que rebalsó el vaso y que hizo caer la convertibilidad fue la devaluación de Brasil de enero del 99. A partir de ahí fue imposible sostener el tipo de cambio ese. Y esencialmente lo que le está pasando a la Argentina es que tiene el mismo problema con Brasil. Entonces le están llenando la cara de dedos en el comercio con Brasil. Y este es un problema que no se resuelve ni siquiera resolviendo el tema del cepo. O sea, es un problema en la cuenta corriente. Para resolver este problema hay que corregir el tipo de cambio, y mientras el mercado perciba eso y el gobierno no lo reconozca, le van a llenar la cara de dedo y le van a sacar todos los dólares que puedan. Número 1. Número 2. En la cuenta capital queda completamente atrasada y tiene un problema de diseño. Tiene un problema de diseño que la convierte en un expendedor de dólares. Es un expendedor de dólares. Una máquina expendedora de dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno no es solamente la brecha. Porque la brecha se puede revertir con confianza. El gobierno tiene la expectativa de que cuando termine el canje de deuda y estén los bonos nuevos en el mercado, el riesgo país ahora va a ser 1.100, 1.200, esto efectivamente va a pasar, por una razón técnica de cómo están diseñados los bonos. Otro día también lo charlamos, pero va a pasar, va a bajar fuerte el riesgo país. Entonces el gobierno dice, bueno, con esto vamos a recomponer confianza y la brecha va a bajar. Bueno, aún si la brecha bajara y hubiera más confianza,
Nadie le va a vender un solo dólar al Banco Central, por una razón obvia. Porque hoy, si yo quiero comprar un dólar en el Banco Central, tengo que pagar el 30% de impuesto país, con lo cual ese impuesto es una invitación a que yo jamás le venda un dólar. Porque si yo lo compro, tengo que pagar 101. Entonces, el otro día alguien ingenuamente me preguntaba por las redes sociales, me decía, che, si yo le vendo los dólares por mi home banking, porque ahora necesito unos mangos, porque tengo que vivir, no tengo un mango por la cuarentena, si yo vendo mis dólares que tengo en el home banking, ¿me devuelven el 30% del impuesto país? Yo me cagué de risa 20 minutos cuando me hicieron la pregunta. Ojalá te pensás que te van a devolver un impuesto, porque no estaría mal si lo devolvieran el impuesto, porque si devolvieran el impuesto rompen esa simetría, no está mal la idea. ¿Eh? Entonces no, el impuesto lo vamos a poner igual para desalentar la compra, queremos que esté un poco más alto el precio del dólar, artificialmente más alto, no importa. Pero también lo vamos a devolver en la forma de subsidio si usted quiere vender dólares, entonces estaríamos en el mismo nivel. El problema es que vos a mí me los vendés a 101 a los dólares, me los vendés a 100, vos le bajás a abrir a la tía, a vos, me los vendés a 101 a los dólares, pero si yo los quiero vendértelos a vos, me los compras a 72. Entonces no hay ninguna posibilidad de que nadie le venda un dólar al Banco Central. O sea, la cuenta capital del Banco Central es una máquina expendedora de dólares. No puede durar mucho esto. No puede durar mucho. Ni puede durar la cuenta corriente, ni puede durar la cuenta capital como está. Tiene un problema grave. Máxime cuando estamos calculando que en estos meses que vienen, que quedan del año, de acá hasta diciembre, creciendo además, en diciembre hay que pagar los aguinaldos, más creciendo todavía, vamos a emitir cerca de 1 billón más. Y tampoco hay chances, chau a vos, tampoco hay chances de que ese es el otro, Alejandro, el otro día se había metido uno de los chicos al Zoom y no, ahora este es el más grande. Tampoco hay chance de absorber mucho esa emisión. Porque si vos para absorber ese excedente de peso, el gobierno tendría que subir, el Banco Central que empezar a subir la tasa de interés. Y en el contexto post-pandemia, la posibilidad de subir la tasa de interés es casi nula, digamos. Nadie, ningún país en el mundo está pensando en subir la tasa de interés porque sería matar a todo el mundo que quedó endeudado hasta acá. Si encima le vas a subir la tasa de interés, arruinás a todo el mundo. No hay margen para subir la tasa de interés. Con lo cual, la capacidad de absorción que tiene el Banco Central es bastante baja. Entonces va a tener un problema, y esa es un poco la expectativa que está explicando por qué hay tanta presión en el dólar también. Porque y fíjate vos, trato de salir a comprar, me compro los 200 dólares, que es lo único que me dejás. Cantidad de compradores hace 5 meses de los 200 dólares, 500.000 tipos. Cantidad de compradores el mes pasado, 4 millones de tipos. Cantidad de compradores en agosto todavía no cerró, pero va a cerrar arriba de 4 millones de tipos, vamos a cerrar probablemente en 4 millones y medio, cerca de 5 millones de personas comprando. Y encima ahora, que se está creando la expectativa de que el gobierno va a eliminar los 200 dólares, etcétera, y que se termina la posibilidad de comprar estos 200 dólares, imagínense que en septiembre, cuando abran la tranquera de vuelta, digamos, o sea, todo el mundo vuelva a poder comprar sus 200 dólares, la gente cobre, etcétera, y además en septiembre se paga otra cuota de aguinaldo, que se pagaron en cuotas, se paga IFE, en septiembre le llegan la cara de dedo, en septiembre si no tenemos 5 millones de compradores de dólares solidarios en el mes de septiembre, pegan el poste. Récord de tipo que lo compra. Pero además hay un montón de gente que dice, mira, no me alcanza de esos 200, quiero comprar un poco más. Bueno, entonces, ¿a dónde se va? Se compra un auto el tipo. Esos son los subsidios increíbles que generan estos esquemas cambiarios vetustos, ¿no? Porque vos te compras un auto y sale más barato en dólares el auto acá en Argentina que en Estados Unidos. Ahora se está achicando esa brecha porque los concesionarios empezaron a subir. Pero hasta junio, en junio hubo más venta de autos, a pesar de la pandemia, hubo más venta de autos en junio del año pasado. ¿Por qué pasó eso? Porque esencialmente te lo vendían a dólares de 70 el auto. Y vos entonces, si tenías dólares de 130, bueno, el auto te salía 50% más barato casi. Entonces, y lo mismo pasó después con los ladrillos, récord de venta de material de construcción. Y el récord de venta de material de construcción, el índice Construya que mide materiales de construcción, está arriba del nivel de los últimos, no de la pandemia, de los últimos 25 meses. Nunca, los últimos 25 meses se vendieron tanto material de construcción como ahora. ¿Por qué? Porque es el dólar alternativo. O sea, lo primero que quiero son verdes. En realidad, para hacer un último, y voy cerrando y abrimos una pregunta. En realidad lo que no quiero son pesos. Me da lo mismo cualquier cosa que vos me des. Lo que no quiero son pesos. No quiero más pesos. Si vos me das dólares, si estoy en la frontera y me querés dar guaraníes, me das guaraníes, me vienen bien también. Si me querés dar euros, me vienen. De hecho, el dólar en realidad, como acabo de contarle, desde mayo hasta acá viene bajando.
Pero no es que sube el dólar, esto sube la presión del dólar y que sube el dólar. No, en realidad el dólar no está subiendo, el dólar está cayendo. Lo que pasa es que el peso está cayendo tanto más que el dólar, y como está cayendo más que el dólar, cuando lo mira al dólar lo ve para arriba, ¿no? Yo el otro día titulé una columna, digo, desde el quinto subsuelo, el cuarto subsuelo parece alto. Pero en realidad es el dólar del quinto subsuelo que está mirando, el peso, mejor dicho, del quinto subsuelo mirando al dólar que se cayó al cuarto subsuelo. Claro, parece alto. Este es el problema de fondo que estamos teniendo acá en la economía. Entonces, realmente la preocupación, la gente obviamente saca por... Vamos, otra prueba más y con esto cierro. La última prueba de que el ladrillo es un refugio de valor, en realidad la compra de materiales es refugio de valor y salida del peso, la última prueba es que cuando vos mirás el índice de despacho de cemento que publica la gente de la Cámara de Cemento Portland, lo desglosan ellos en cemento bolsa y cemento granel. Ese es un indicador que a nosotros nos gusta mirar mucho. Cemento bolsa y cemento granel. Porque cemento granel es obra grande. Vamos, si vos vas a hacer un edificio, bajás el camión de arena, granel. Si vas a hacer, bajás el camión de cemento. Ahora, si vos vas a hacer una obra en tu casa, nadie en la casa baja un guano. Podés bajar eventualmente un camión, pero en general, bajás la bolsa. Entonces, cuando se mueve la bolsa, es compra minorista de familia que están tratando de hacer un arreglo en la casa, etc. Y lo que está pasando, que está creciendo, escuchen este número, está creciendo compras minoristas de cemento al 13% interanual. Creciendo, ¿eh? Al 13% interanual, más que el año pasado. Cemento a granel, 40% abajo. O sea, la obra está cerrada, porque la obra privada no tiene todavía protocolo para volver, entonces la obra privada cerrada, pero la obra particular en vivienda lo puedo hacer, porque la gente lo hace, y de todas maneras la gente dice, bueno, prefiero tener los materiales, y después veo. Construiré cuando pueda, pero por lo menos ya voy comprando los materiales. Digamos. Entonces, ¿cuánto puede durar esto, muchachos? Con esto cierro. Bueno, no puede durar mucho. El gobierno tiene alguna expectativa. Cuando empezó esto, el gobierno pensó que la cuarentena iba a durar mucho menos. Esta es la verdad. Es decir, después trascendió hace un par de meses, se terminaron los derechos de privacidad, digamos, y pudimos conocer en la propuesta que le estaba haciendo el gobierno a los acreedores, y ahí lo que vimos fue que la Argentina calculaba que iba a tener una caída del PBI, esto en el mes de abril, ya estábamos bien metidos en la cuarentena. El gobierno calculaba que iba a tener una caída del PBI de 6,5 puntos y que iba a tener un déficit fiscal de 3,5 puntos del producto. Iba a ser el doble las dos cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno nunca pensó que la cuarentena iba a ser 150 días, 160, el gobierno pensó que era una cuarentena de 40. Y se quedó en una trampa, de la cual no puede salir. Quedó en una trampa de la cual no puede, no sabe, no quiere, ahora no sabemos cómo, no puede salir. Está en una trampa el gobierno. Y tiene un problema grave hacia adelante, muy grave hacia adelante para salir de la cuarentena, por esto que estábamos comentando recién. Porque cada mes que pasa en cuarentena tiene un déficit más grande, ese montón de pesos se le van eventualmente al dólar o se le van al resto de los precios. Entonces, recién me hacían una pregunta un periodista que me hacía una entrevista y me decía, esto que estamos viendo en los servicios de telecomunicaciones es el último que vamos a ver, y yo decía, no porque ya vimos el intento de Vicentina antes, pero no además porque al gobierno le resulta funcional para tratar de controlar la mayor cantidad de precios de la economía. Entonces todos los precios que el gobierno diga, che, acá podemos meternos y controlar el precio nosotros, lo vamos a ver, va a seguir existiendo. La única chance que tiene el gobierno, y ahora sí con esto cierro, es que le salgan bien dos apuestas, que eran las que tenía el gobierno. La primera, que es la que todavía tiene, cuando vos hablas con el presidente del Banco Central te lo dice, la primera es que efectivamente después, cuando el canje esté formalizado y los papeles nuevos del canje estén operando en el mercado, entonces sí el riesgo país sea más bajo y la brecha cambiaria baje. Esa es una esperanza del gobierno. Yo creo que sí, que va a haber el riesgo país, va a bajar mucho por construcción, porque el riesgo país lo que tiene es, vos tenés un bono que dice que vas a pagar 100, y vos hoy estás pagando 55. La brecha ese es el riesgo país. Lo vas a cambiar por un bono que dice que vas a pagar 55. Así que, obviamente, vos lo que hiciste fue sacar la parte de brecha del riesgo país que tenías. Así que es obvio que va a bajar por construcción el riesgo país. Va a bajar a la mitad. Ahora, no estoy tan seguro de que baje la brecha del dólar. La quiero ver a la baja de la brecha del dólar. Menos si sigue aumentando la cantidad de peso de la economía. Y no hay una hoja de ruta clara por parte del gobierno que me muestre que eso no va a ocurrir. Ni tampoco hay una explicación del gobierno de qué va a hacer con todos los pesos que sobran. Entonces esas son las preocupaciones que tengo yo hacia adelante. Si el gobierno no me muestra claramente eso, va a seguir la incertidumbre. La otra expectativa que tenía el gobierno era que Brasil aflojara un poco, para que la cuenta corriente de balance de pagos aflojara un poco. Entonces el gobierno decía, bueno, pasa la pandemia más rápido en Brasil,
No queremos devaluar ahora porque acá la devaluación es complicada. Por ahí en Brasil dentro de 2 meses la baja de vuelta, de hecho había bajado, hasta que se puso heavy de vuelta con el coronavirus en Brasil, había bajado 4,75 el dólar en Brasil hace 2 meses atrás, ahora subió de vuelta. Y todo parece indicar que no va a bajar de vuelta fácil, está complicado en Brasil la situación, hay incertidumbre política, está complejo. Entonces todo parece indicar que las apuestas del gobierno están en veremos. Lo más probable es que tarde o temprano, mediados de septiembre, a más tardar, entre mediados y fines de septiembre, el gobierno tenga definitivamente que cambiar el régimen cambiario de Argentina. Hasta acá llego, chicos, y abrimos algunas preguntas si están de acuerdo, Alejandro. Gracias, Martín. Extremadamente interesante. Garrett, anda pidiendo preguntas y demás. Yo te arranco con una cosa, me gustó mucho toda la charla. Esto que dijiste del cemento, o sea que es terrible, porque en el tema del cemento confluyen los dos problemas de la Argentina. Yo tengo una amiga de Loma Negra, me decía esto mismo que vos estás diciendo, ¿no? Estamos viendo mucho chiquitaje de cemento, de Claro. gente que compra para obras que no va a hacer, pero me dicen, ¿sabés también por qué compran cemento? Además, por supuesto, porque es una forma de preservar valor, porque es difícil de robarte. Claro, tenés que Es un afanarte una bolsa de producto, cemento. Es buenísimo. claro. Esa es sensacional, esa es buenísima. Fíjate cómo confluyen los dos problemas de la Mirá vos, Argentina, la economía y la inseguridad, en el producto cemento. Eh, mirá vos. Vos decís, ok, esto no Esa te puede la voy a seguir, robar, la del por cemento, supuesto, esa te la voy a robar porque es buenísima, es buenísima. con Buenísima. todo gusto. En septiembre, o sea, el gobierno puede seguir fugando para adelante. Ok, ¿en qué termina esto? Vos sabés, te lo pregunta todo el tiempo, te debe fastidiar la gente todo el tiempo preguntándote, Martín, vamos a una hiper, Martín, vamos a una hiper, Martín, vamos a una hiper. Primero te quiero hacer una pregunta técnica para mucha gente que no está escuchando. ¿Qué es puntualmente una hiper? Porque hiper nos remite necesariamente a Alfonsín y demás, pero si hay distintos grados de hiper. Y segundo, ¿por qué vos crees que podemos o no ir a una hiper? A ver, primero, ¿vamos a un régimen con alta inflación o con inflación más alta? Muy probablemente sí, muy probablemente sí. A menos que el gobierno encuentre la manera de esterilizar, sin que explote la tasa de interés, la bola esta de casi 3 millones de pesos extra que va a tener todo el año, ¿no? Porque, insisto, me da la sensación que hacia adelante el gobierno está haciendo converger las variables fiscales de base. Como cuando uno mira lo que está pasando, insisto, con buena parte, 2/3 partes del gasto público sobre los cuales el gobierno tiene control, lo está haciendo bajar hacia adelante, en términos reales. Aunque no parezca, no se nota todavía, pero por abajo está bajando la jubilación y por abajo está bajando los salarios públicos. Entonces, no soy tan pesimista si el gobierno logra resolver este problema del stock que le queda durante este año, todos los pesos que le quedan sobrando. Lo que pasa es que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Segundo tema, segunda cuestión. Una cosa es un salto a un nivel de inflación más alta. Inflación más alta quiere decir rango 50-100, que es un rango que Argentina tuvo todos los 80, digamos. El acierto del plan austral de Alfonsín, que fue celebrado con bombos y platillos, y que le permitió a Alfonsín ganar las elecciones del 85, y fue una cosa espectacular, del 85, después fue esencialmente que bajó la inflación mensual de 30% a 3% mensual. A 3% mensual, que para los estándares que estamos teniendo ahora es altísima. Estamos pensando en inflación de 3% mensual, nos deja arriba del no sé si me da como 50% cuando lo anualizás. Ahora, una hiperinflación es otro bicho. Vamos, yo esto lo conté varias veces, pero cuando uno mira, yo soy particularmente obsesivo del tema del estudio de las inflaciones y empecé a estudiar economía justamente por ese tema de la hiperinflación en Argentina. Así que cuando uno mira la historia de las hiperinflaciones, tienen un denominador común en todo el mundo. En Argentina, las que hubo, las de Perú, las hiperinflaciones de Israel, no, en general, todas las hiperinflaciones tienen, sí, crece la emisión, pero no hay una hiperemisión. Vamos, no hay ningún momento en el cual haya una hiperemisión. Por supuesto, en algún momento sí, si vos mirás la base monetaria de Venezuela hace 4 años, la comparás con la base monetaria de ahora, hiperemisionó, digamos, ¿no? Pero esencialmente en el momento en que se produce la hiperinflación no hay un pico de emisión. Lo que hay en ese momento es un derrumbe de la demanda de dinero.
De hecho, cuando se habla sobre la inflación del año 2019, ¿no? Dicen, che, pero qué raro que en el 2019 hubo casi 50% de inflación, número más, número menos, siendo que hubo muy poca emisión en el 2019, y sin embargo hubo 50 y pico por ciento de inflación. Número uno, había emisión de arrastre el año anterior. Número dos, hubo emisión igual entre mayo del año 2019 y junio del año 2019, el circulante aumentó 12%, así que le metieron igual a la maquinita. Tercero, en el mes de agosto del año 2019 se hundió la demanda de pesos. Si vos mirás la evolución de los depósitos a plazo fijo, en el mes de agosto se derrumbaron, obviamente entró en pánico todo el mundo cuando ganó Alberto. Entonces la gente sacó la guita de los bancos, la gente quiso salir corriendo a comprar dólares. Eso es hundirse la demanda, eso es hundirse la demanda de pesos. Y se hundió de una manera espectacular, en un día se hundió. Cuando vos estabas el domingo de las elecciones mirando, nosotros qué estábamos mirando el domingo de esas elecciones, el 11 de agosto, nosotros mirábamos las cotizaciones de los sitios de internet donde vos podías comprar dólares las 24 horas. Por ejemplo, en Balance, que es el que auspicia mi columna de Radio Mitre, vos podías comprar dólares las 24 horas. Entonces, vos entrabas y veías la cotización. Y la cotización subía y nadie sabía dónde iba a parar. Y todos tratábamos de adivinar a dónde iba a parar el lunes a la mañana. Y nadie sabía dónde iba a terminar el lunes a la mañana el dólar. Y cualquier precio parecía razonable. Eso es un derrumbe de la demanda de pesos. Cuando vos, digamos, yo lo pongo en el ejemplo que daba el otro día en un medio y que lo voy a hacer acá, digamos. Si yo pongo en el WhatsApp del colegio de mis pibes acá, che, tengo $2.000 para vender, necesito vivir, tengo unos $2.000, ¿alguien me los compra? Lo primero que me va a preguntar es a cuánto lo vendo. Si yo pongo 140, que no parece ninguna locura, me van a putear en japonés. Sí, qué chorro, pará. Sale 137. Aflojale algún pesito más para nosotros, 135. ¿Cómo lo vas a vender a 140? No, metételos en el tití. No lo voy a vender. Cuando vos estás en una hiperinflación, si vos ponés en el WhatsApp, che, tengo $2.000 para vender, abajo te ves una catarata de tipos que dicen, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Pará que todavía no dije a cuánto lo vendo. No importa cuánto lo vendes. No importa, te lo compro igual. ¿Por qué te lo compro igual? Porque estoy seguro que mañana va a estar más. Me lo vendan al valor que me lo vendan, estoy seguro que mañana va a estar más. Eso es un fenómeno de hiperinflación. La sensación de que te quema, como los chicos dicen, viste, el piso es lava. El peso es lava. El peso es lava, hay que sacárselo de encima como sea, te quema. Entonces, si vos me querés, yo tengo pesos y vos tenés mercadería, y yo te digo, che, te cambio los pesos por mercadería. Vos me decís, yo no me quiero quedar con los pesos ni loco. Me van a quemar los pesos. No me quiero quedar con pesos en la mano. Entonces, la única posibilidad de que te acepte los pesos y que yo ceda mi mercadería, que es mi refugio, mi bote del Titanic, la única posibilidad de que lo ceda es que me des una montaña así de pesos. Te pido una pavada. Entonces, vos me vas a vender, me querés comprar un celular, no sé, yo te pido cualquier banana, 100 lucas. Y vos me decís, no, 100 lucas, bueno, si no lo querés, quédate con los pesos. No, está bien, dame el celular. Bueno, eso es una hiperinflación. Digamos, eso todavía no se ve, está muy lejos de verse. Cuando ustedes vean que empieza a pasar eso, que pierde referencia al valor del dólar, que no hay manera de conseguir dólares ni pagando los 150 ni 160, digamos, que empieza a pasar eso esencialmente es un fenómeno de hiperinflación. Y hoy no estamos en ese fenómeno. Digamos, entonces, ahora, si vos le metés un billón de pesos más a la economía, y si soltás los pesos que hay en la LELIC, y bueno, tampoco tentés al demonio, digamos. Entonces, el riesgo siempre lo tenés porque esto es Argentina. Yo no me animo a decir no va a haber una hiperinflación. Yo lo que digo es, hoy las condiciones no están. Sí están las condiciones hoy para una aceleración de precios o un deterioro en la calidad de todos los servicios y fenómenos de escasez. Digamos, el gobierno va a tratar de controlar todos los precios que pueda, los que no pueda se le van a empezar a ir cada vez más de la mano, y los que pueda controlar van a empezar a tener los mismos problemas que ya sabemos de manual que tiene el proceso de control de precios. Perfecto. Garrett, ¿estás ahí? Porque sí, estoy acá. Con el teléfono no estoy pudiendo ver preguntas ni demás. Estoy acá. De paso agrego... ¿Es el hermano menor de Garrett? ¿Es? No. Viste, me saqué la barba por unos días y recupero ahí años. Se ha armado un debate muy interesante, les cuento si no estuvieron siguiendo el chat, por el tema del cemento. Sí, han estado ahí todos charlando, idas y vueltas, eso se ve que ha despertado mucho interés para el análisis. Hay algunas preguntas que son de futurología, digamos, más bien
de la preocupación cotidiana y de la calle, Martín, que yo sé qué es lo que podés llegar a responder, pero te las digo porque se fueron repitiendo, ¿sí? Hay algunos que preguntan cuánto costará alquilar una casa en Cariló o cuánto va a salir un café, ¿sí? No, lo preguntan en serio. Sí, sí. Sandra se quedó muy preocupada, por ejemplo, con los vuelos, cuándo van a reabrir, vos que dabas cuenta de que no es necesariamente la cuestión pandémica, sino también la cuestión monetaria y económica la que hace que el gobierno decida que eso siga bastante cerrado. Esas son algunas de las preguntas. Después tenemos algunas más técnicas. No sé si querés hacer algún comentario antes de esto que iba Sí, sumando la sí, gente. mirá, yo realmente no quisiera tener una agencia de turismo en estos momentos en Argentina. No quisiera, porque las agencias de turismo, o trataría de reconvertir rápidamente, sobre todo si hacía turismo emisivo, ¿no? Porque, insisto, en el interés del propio gobierno está que ese sector no se recupere, digamos. Si ese sector se recupera, más allá de que ya el sector tiene una mochila enorme, porque no es que vos vas a abrir la canilla y va a salir el agua, ¿eh? Tuviste la canilla cerrada durante un montón de tiempo, cuando abras la canilla va a salir turbia, se va a tapar, no va a salir el agua. No es que se van a llenar los aviones y la gente va a volar al exterior, tampoco va a pasar eso. Entonces, el sector ya tiene un problema, aún en el contexto de que el gobierno tuviera la voluntad de abrir la canilla. Pero acá la convicción que tenemos que es muy probable que el gobierno no quiera abrir la canilla. Encima, se hagan los boludos, para decirlo en criollo, y traten de demorar la apertura de la canilla lo máximo posible. Entonces, pues, ahora, buena parte de la economía que está cerrada y que se empieza a abrir de a poco, no sabemos, bueno, tenemos alguna experiencia, ahí veo que hay gente de provincias, gente de Mendoza, por ejemplo, donde sí volvieron los bares, gente ustedes en Santa Fe creo que también volvieron los bares, bueno, ahí ustedes pueden contestar qué pasó con el café, si cuando volvieron con un precio descolocado del café o volvieron más o menos a los precios que tenían antes de la pandemia, por ahí lo pueden contestar mejor ustedes o alguien que está en la provincia donde volvió. Ahí tenés dos efectos, digamos. La gente del sector de gastronomía lo que me dice es, mira, nosotros nos tenemos que reestructurar, todos. Entonces cuando vos te reestructurás, te dicen, volvés con protocolo. Mesitas afuera, o mesas adentro del local, pero una mesa cada 200 metros cuadrados, entonces todos los tipos te dicen, mira, yo tenía 300 cubiertos acá por día. Con toda la furia, con los protocolos, aún la gente volviendo a la calle puedo tener 100. Por lo tanto, si puedo tener 100, entonces yo voy a tener costos mucho más altos, incluso cuando pueda reestructurarme. Incluso cuando me pueda dar vuelta y renegociar con el dueño del alquiler del local, con el dueño del local, cuando me pueda dar vuelta y renegociar con los trabajadores algún esquema de transitorio, en cualquier escenario, los costos van a ser más altos. La segunda pregunta es, ¿qué fija los precios? Si los fijan los costos, los fija la demanda. Entonces vos decís, mirá que del otro lado del mostrador la gente está haciendo un mango. Ahí, pues, entonces la verdad es que está la oferta y está la demanda ahí. Entonces, ¿cuál de las dos va a tirar más? ¿Va a ser más la caída de la demanda y los tipos? Y lo que me parece que está pasando es que no hay margen de los comercios para aumentar demasiado los precios. Y entonces está primando más la caída de la demanda. Y como está primando más la caída de la demanda, los tipos vuelven con una estructura más chiquita, como pueden, y los precios no están siendo tanto más altos. Es decir, no es que, por supuesto sí hay un fenómeno de inflación general en Argentina, pero no pasó que cerraron con el café, no sé, a 50 mangos y abrieron con el café a 100, digamos. Esto no pasó, por lo menos por lo que ahora ustedes me van a contar si tienen alguna experiencia concreta, pero tengo la sensación de que no pasó. Ahora, ¿qué va a pasar con los sectores que no sabemos si van a abrir o no? Como la costa y todos estos lugares. Bueno, obviamente va a haber mucha menos gente de vacaciones de todas maneras. O sea que la demanda se va a caer. Lo que pasa es que tampoco se puede ir al exterior. Entonces hay dos efectos ahí. Hay un efecto de caída, entonces si vos me preguntás qué va a pasar en Cariló, puede ser los que tienen turismo que se iba a Uruguay o a Brasil, como Cariló, Pinamar y Gesell, por ahí tienen el efecto de sustitución a favor. Pero los que estaban en lugares de, no sé, el Partido de la Costa, San Clemente, Santa Teresita, Las Toninas, bueno, ahí no, ahí lo que tienen es el efecto de demanda, más caído. Entonces ahí supongo va a ser bastante más barato conseguir una propiedad, porque va a haber menos gente dispuesta a ir de vacaciones y el impacto ahí se va a ver más más la caída de la demanda, ¿no? Pero en cada sector cuando uno lo piensa, uno tiene que pensar cuánto cae la demanda y cuánto se mueve la oferta hacia arriba. Para casi todos los sectores hay una oferta que se mueve hacia arriba. No es el caso de las propiedades, porque es un factor fijo, entonces la oferta está fija. Ahí gobierna solamente la demanda, con los precios de las propiedades. En el caso de las propiedades que se alquilan para negocios, obviamente, ahí se derrumba todo. Si vos sos rentista y estabas alquilando un local, vivías de alquilar locales, estás en el peor de los escenarios. Vos te vas a comer todo el golpe,
Por una razón obvia, porque tu renta esencialmente es el rebalse de la actividad. Y en una actividad que está hundida y trabajando por debajo de capacidad y que no rebalsa nada, no hay renta. Y por lo tanto, si no hay renta, técnicamente los alquileres tendrían que ser cero, prácticamente. Digamos, es un tema técnico para discutir más largo, pero quiero decir, si alguien consigue sacar un peso por un alquiler de un local comercial, hoy festeje, muchachos, festejen. Si usted tiene un cliente que le dice, mira, te puedo pagar nada más que el 30% de lo que te pagaba, firmen, chicos, firmen. Firmen por un año, porque después vemos qué pasa. Pero por un año, si les ofrecen ese 30%, agárrenlo. Porque realmente son los sectores bastante más golpeados. Alejandro, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta más? Vos que estás llevando Dale. los tiempos completos. Perfecto. Bueno, algunos se van sumando, dicen que los precios de los cafés, por ejemplo, en Mendoza no lo han visto demasiado variados. ¿Lo tenemos a Martín? Me parece que se le salió, ¿no? ¿Desapareció Martín? Sí, ¿no? Sí. Ahí está, volviendo a entrar. Ah. Ahí está entrando. Le volvemos a habilitar. Ahí volvió Martín. Ahí estoy, creo que ahí estoy. Ahí está, sí. Bueno, Bien, Martín, decíamos que teníamos algunas preguntas más. Hay algunos que están preocupados sobre cómo afecta lo económico en las elecciones 2021 acá en nuestro es país. una muy buena pregunta para Sergio Berenstein y para Marco Novaro. Mirá, es muy complicado. Vos sabés que hay una máxima, que es que gobierno que devalúa, gobierno que pierde las elecciones. Realmente es muy difícil para el gobierno el panorama, porque si el gobierno hace las correcciones cambiarias que tiene que hacer, se le complica electoralmente. Y si no las hace, también tiene un escenario complicado, porque primero que no va a tener el rebote espectacular. Algunos pensaban, bueno, pero la economía se va a recuperar. Estadísticamente sí, estadísticamente vas a llegar al trimestre de las elecciones del año que viene creciendo interanual entre 10 y 15%, pero es una mentira, digamos, una ficción. Si alguien cree que ese va a ser el titular del diario, ponele, pero no va a ser lo que se va a sentir en la calle, claramente. No sé, yo no veo abundancia de dólares para el año que viene y lo que gobierna muchas veces el resultado electoral es el precio del dólar, ese es uno de los formadores de expectativas más grandes en Argentina, no veo la recuperación como para que haya cierto fenómeno de apreciación cambiaria rápido, me parece que no, que va a llegar medio justo. Sí me parece que tiene más chance de llegar mejor a octubre que a agosto, y entonces eso juega a favor de que el gobierno quiera eliminar la PASO, y decir, bueno, me la juego a llegar a octubre mejor, que es algo que haciendo análisis contrafáctico probablemente le hubiera servido a Macri también, ¿no? Daba la sensación de que la economía empezaba a bajar la inflación y a recuperarse, y le llegó demasiado rápido la PASO de agosto. Si el gobierno anterior hubiera tenido en octubre la elección, probablemente hubiera habido segunda vuelta, no lo sé. Pero quiero decir, el gobierno tiene alguna chance más en octubre, me parece, que en agosto, la primera chance. Por otro lado, vos sabés que en general el voto se define en dos secuencias. Es decir, en general el ciudadano promedio define el voto en dos secuencias. En la primera mira al gobierno y decide tipo plebiscito. ¿Quiero que siga o no quiero que siga? Digamos, si quiere que siga, ya está. Digamos, un gobierno que está haciendo las cosas bien o que hay consenso. En esa primera visión, la verdad que no estoy tan seguro que el gobierno esté bien parado. Yo creo que en esa está mal parado. Claramente no hay ninguna cosa que esté mejor el gobierno ahora que cuando asumió. En todas las cosas está peor. Y no creo que llegue a las elecciones del año que viene con ningún indicador mejor que cuando asumió. Con lo cual, el panorama para el gobierno realmente es un panorama en el cual, en el mejor de los casos, saca menos votos de los que sacó en la elección. Con seguridad va a sacar menos votos. ¿Cuánto? No sabemos, depende de cuánto esté la situación. Pero en la primera decisión, voto a favor o voto en contra del gobierno, la balanza está más a favor de votar en contra del gobierno que de votar a favor. Ya la balanza tal vez estaba en la última elección 52-48, porque ganó con el 48% de los votos, hoy probablemente esté 60-40. Y veremos cómo están las elecciones, pero es muy probable que esté más 60-40 que de otra manera, en contra del gobierno. Ahora, después está el otro, me doy vuelta al mostrador y digo, bueno, a ver, no quiero votar al gobierno, ¿quién es el opositor? Y ahí hay un problema, no está claro. Vamos, Cambiemos va a seguir junto, va a presentar una figura, sobre todo en provincia de Buenos Aires, digamos, en Ciudad de Buenos Aires va a arrasar Cambiemos, en Córdoba va a arrasar Cambiemos, y en Santa Fe va a ser muy interesante lo que puede pasar. Hace tiempo que no hablo con mis amigos que hacen política ahí, incluido Alejandro, que sabe mucho, me informa mucho.
nos debemos un cafecito, aunque sea virtual, Ale, para charlar un poco de política de Santa Fe, pero va a ser muy interesante ahí lo que puede pasar. Pero en provincia de Buenos Aires, que es donde está la disputa grande, la discusión es, primero, ¿el peronismo va a ir todo unido o se va a partir? Segundo, ¿qué va a poner Cambiemos de figura ahí? ¿Tiene una figura fuerte para poner a la provincia de Buenos Aires? ¿Quién es esa figura fuerte? ¿Es Vidal? ¿Qué le va a plantar enfrente del gobierno a esa figura? ¿O se parte la oposición? ¿O hay algún otro espacio más por derecha o por izquierda? Digamos, está esta figura de discusión, López Murphy está armando ahí un espacio político por centro derecha. La izquierda capaz que puede armar algo por centro izquierda, no lo sé. Entonces capaz que llegas más atomizado, entonces capaz que el gobierno con una elección de 40% salva la ropa, ¿viste? Eso no, hasta ahí no estoy en condiciones de asegurar. Martín, siguen entrando preguntas. A mí me queda así una, yo siempre te lo digo, lo tengo acá, que este es uno de los libros tuyos que más me ha gustado, Lo que el dinero no puede pagar. ¿Pensás que después de la pandemia nos vamos a dar cuenta de muchas más cosas que el dinero no puede pagar? Sí, sí, está buena esa pregunta, está muy buena. Te agradezco la pregunta porque está muy buena, además bien planteada. A ver, la pandemia es un experimento natural. La pandemia es un experimento natural. Estamos aprendiendo muchas cosas de la pandemia. Primero las empresas. Ojo, las empresas están aprendiendo cómo trabajar de manera más eficiente también con la pandemia. Todo lo que, por eso se discutió tanto sobre la ley de teletrabajo y los problemas que generaba la ley de teletrabajo, porque era una oportunidad. Porque realmente muchas empresas dicen, che, no sé si me sirve que vengas todos los días, capaz que me sirve que vengas 2 veces por semana, y el propio trabajador dice, mira, la verdad que para mí era un garrón irme, porque yo vivo en GBA, trabajo en Capital, tengo que tomarme 3 bondi, un tren, pierdo 2 horas de mi vida, a mí me conviene mucho más salir en Zoom de mi casa, estoy dispuesto a hacerlo y a pagarme el Zoom, ponele, por decir un disparate, más allá de a quién le corresponde. Entonces, capaz que era un win-win, ¿me entendés? O sea, ahí hay oportunidades para mejorar, para acercarnos a un óptimo de Pareto mejor, para usar de manera más eficiente los recursos que tenemos desde el punto de vista tecnológico también. Entonces, me parece que ahí hay un experimento natural importante. Y desde el lado de los consumidores también hay un experimento natural. Entonces hay muchas cosas que uno empieza a pensar, uno dice, bueno, qué sé yo, no sé, ¿cuántas veces salía a comer afuera? ¿Cuántas veces salía a tomar un café afuera? Dicho eso, también somos animales de costumbre nosotros y siempre volvemos a la media, regresamos al comportamiento promedio. Entonces, uno siempre dice, no, después de esto tuve un problema, no sé, cardíaco, voy al hospital con un susto porque tuve un dolor en el pecho, el médico me caga a pedo, me dice que tengo que dejar de fumar, que tengo que dejar de chupar, que tengo que hacer actividad física, yo me pego un susto bárbaro y en la primera semana esa me cuido, una semana me dura. A la semana me estoy comiendo un chinchulín, un asado con chinchulines, y ya no salgo a caminar, y digamos, la gente tiende a volver a su comportamiento promedio. Si me preguntás cuál de todas las fuerzas va a predominar, mi respuesta es la regresión a la media. O sea, en general hay una fuerte atractora a la media, a regresar al comportamiento promedio, en el promedio de la gente. Pero en los extremos hay cambios. Y hay ciertamente mucha aceleración más del lado de la oferta que de la demanda, a mi juicio. Hay mucha aceleración del cambio tecnológico. No es casualidad. Cuando vos mirás lo que pasó con las principales acciones de Estados Unidos, el Dow Jones todavía está abajo del nivel que tenían, está casi llegando al mismo nivel que tenía en la previa de la crisis, pero el Nasdaq está muchísimo arriba de el nivel que tenía en la previa de la crisis. O sea, la relación de precio relativo entre acciones tecnológicas y acciones de empresas tradicionales en el mercado explotó en esta pandemia. Entonces, me da la sensación que se aceleró, y me gustó mucho la frase de Marco Galperín cuando le preguntó, creo que Diego Leuco, se lo hizo en una entrevista, que le dijo qué estaba pasando con Mercado Libre, y dijo, mirá, no es que nos agarró de sorpresa, esencialmente nosotros habíamos planificado esto, lo que pasa es que lo habíamos planificado para los próximos 3 años y pasó en 3 meses. Entonces, eso me grafica muy bien, digamos, se aceleró el cambio tecnológico, la uberización de la economía se acelera, y muchas de esas cosas que sí tienen que ver con pautas de forma de consumo vinculadas al uso de tecnología, probablemente también. Pero esta idea de, nos vamos a volver hippies y ahora los ríos van a seguir transparentes y la gente se va a dar cuenta que el medio ambiente y qué sé yo, no la compro mucho. Perfecto. Bueno, Martín, ha sido extraordinario, muy ilustrativo, como siempre, lo hemos disfrutado mucho. Bueno, la gente también ahí ha felicitado una y otra vez en el chat. Así que te agradecemos muchísimo, Martín, como siempre.
Muchas gracias, chicos, nos vemos. Ya nos tomaremos ese café. Dale, nos vemos. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con más webinarios de la Fundación Libertad.